Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Un saludo especialísimo es lo que de alguna manera nos da el Señor también a nosotros, pero es una invitación a que abramos los oídos. Yo creo que esta es, de alguna forma, la palabra que con más urgencia el Señor nos dedica siempre. Pero no solamente a nosotros, sino que también desde el Antiguo Testamento escuchamos cómo de hecho, o vemos cómo de hecho, el Señor invita a sus hijos, a su pueblo, a que abra los oídos y que escuche. No falta razón, sobre todo a quien saca a relucir el texto del Deuteronomio, donde se ve cómo de hecho el Señor pide al pueblo de Israel que escuche a Israel, le pide al Señor constantemente, y esa es una de las oraciones que rezan los judíos varias veces al día, y es esta que conocemos también con el Shema Israel Adonai Eloheinu. Dios, solo hay un Dios, Dios es único, es el Señor, es nuestro Dios. Ese escucha a Israel es lo que de alguna manera configura la fe de un pueblo. Pues a nosotros también el Señor nos está diciendo, como herederos de este antiguo Israel, que escuchemos a Dios. Pero que escuchar no significa oír y olvidar, sino escuchar es dejar que la palabra entre al hondo del corazón, para imitar a Dios y para vivir según el corazón misericordioso de Dios. Esto es lo que se ha vivido desde siempre, esto es lo que se pide, no hay otro misterio. La cuestión está que incluso desde la antigüedad, y estamos viendo por ahora el testimonio de San Lorenzo, a la gente le molestaba la experiencia de la vida de un cristiano. Por eso hubieron tantas persecuciones, que no sé por qué toda esta serie de cosas organizó este mare magnum de persecuciones, de ir contra los cristianos, etc. El caso es que estamos ahora en el siglo III y Valeriano, el entonces emperador en Roma, plantea otra persecución, y en esta persecución es donde Lorenzo es llevado también al suplicio y a la muerte. Había sucedido su muerte a continuación, 4 días después de la muerte del Papa Sisto II. Y San Lorenzo, que era diácono en Roma, habían 4 diáconos, vivió aquello con un drama enorme, tremendo, y quiso de alguna manera imitar al Papa, imitar en esta situación de dar la vida por el Señor y de ofrecerla incluso en aquellas situaciones adversas. ¿A qué se dedicaba San Lorenzo? Pues en aquel momento llevaba la comunión a los enfermos, llevaba el cuerpo y la sangre del Señor, y se dedicaba también al cuidado de los pobres, de las personas más necesitadas, a las que ofrecía lo que poseía él y las limosnas que daban los hermanos para sostener a los pobres. Esa era prácticamente la dedicación de los diáconos, además de la predicación de la palabra. Una de las cosas que le pide el gobernador cuando es atrapado Lorenzo es decirle: dame todos los secretos y todos los tesoros que tiene la Iglesia. Y San Lorenzo no hace ningún gesto extraño, da el consentimiento a esto, y entonces al día siguiente él le presenta los tesoros de la Iglesia al gobernador, que eran los pobres. Le trajo a todos los pobres, a todos los que de alguna manera ayudaban,
Y esa fue la oferta, de alguna forma, que San Lorenzo dio como tesoro a aquel que le estaba prácticamente llevando a la muerte. Al final, evidentemente, las cosas terminaron como terminaron y murió mártir, entregando la vida por el Señor y ofreciendo una vida totalmente plena, llena del amor de Dios. Hoy es una oportunidad también para que nosotros sepamos mirar al cielo, porque las persecuciones no han terminado, no han dejado de existir nunca. Es incomprensible, pero esta es la realidad. Y hoy, de alguna manera, lo que podemos pedir al Señor es que nos siga dando fortaleza, sobre todo para que no seamos personas de hoy sí y mañana no, que se nos olviden las cosas, que escuchemos pero no oigamos en lo hondo del corazón, que no hayan entrado las cosas en nuestro corazón, sino que permanezcamos fieles y permanezcamos en el amor a Dios. A esto es a lo que esta mañana el Señor nos invita. Y sobre todo, si hay que ofrecer algo al Señor, que sea nuestra fe constante y nuestra fe que permanece en el corazón de cada uno de nosotros y que nos lleva a servir a los demás y sobre todo a vivir la misericordia que vive el Señor, que nos pide el Señor.